Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Eulogio Santaella, un conocidísimo consultor. Y él recientemente le envió una comunicación a la comisión que designó el presidente para evaluar la licitación de Punta Catalina y los costos también. Y entonces contiene muchos elementos. Por eso hemos querido convocarlo, porque es un tema de alto interés de ahora y del futuro para la República Dominicana. Buenos días, ingeniero Eulogio Santaella. Muy buenos días. Es un honor y un placer tenerlo en el programa. El honor es mío. Muy buenos días, don Eulogio. Bienvenido. Muchas gracias. Ingeniero, el comunicado, la comunicación suya es densa, es extensa, es muy técnica. Pero vamos a ver cómo hablamos para el público televidente. Y es básicamente en dos vertientes. La licitación, que es una cosa, y el tema de los costos. Usted entra en una serie de consideraciones utilizando el estudio de consulting FTI, también lo de Stanley Consult, el hecho de que se anularan a todos los participantes y solamente hubo un participante en la licitación. Vamos con esa parte. Sí, y si Ramón me permite, Ramón, porque tú hiciste tu planteamiento, para que el público sepa qué lo motiva a usted a hacer este estudio luego ya de que se rindiera el informe. Lo que me motivó fue, como ciudadano, aportar elementos de juicio para que se evaluara la verdadera trascendencia y naturaleza y conclusiones del estudio. Los resultados del estudio, aunque eso no fue la intención de la comisión, pero mediáticamente se vendió la idea de que había que hacer un borrón y cuenta nueva porque todo se había hecho bien. En ese sentido, yo quise hurgar y de manera responsable como ciudadano, preparé una carta dirigida a la comisión y esa carta establecía puntos relevantes que yo entendía que debían ser aclarados, y la respuesta que recibió, esa actitud seria, respetuosa, mesurada, fue que desde el Palacio Nacional se preparó una estructura para pagar un artículo de la inspiración del más alto nivel del gobierno para tratar de ofenderme, para tratar de descalificarme. Y realmente esa descalificación se hizo con un pago de honorarios del Palacio Nacional y con una publicación a plena página, a toda página, en todos los diarios, con fondos del Palacio Nacional. Eso es algo que debe servir de alerta a la República Dominicana, porque estamos en el momento actual reeditando el foro público de Trujillo para que nadie levante la voz. Ingeniero, pero sus estudios, sus hallazgos se basan en el informe o usted usa informaciones adicionales para llegar a las conclusiones a las que usted llegó. Sí, lo básico es el estudio. Y yo, el estudio de la comisión. Sí. Ese estudio es un estudio importante y resulta que se me quiso callar y se me ha querido amedrentar. Se me ha querido escarmentar. ¿Cómo así? Bueno, yo primeramente quiero decir, se me ha querido escarmentar. Y yo he dicho que ¿Lo han acosado, lo han amenazado? ¿Qué ha yo pasado? siempre he respetado la figura del presidente de la República. Nunca en la vida he calumniado sobre él. Nunca he dicho nada ofensivo. Sin embargo, aquí a mí se me trató de irrespetar. Y cuando se utilizan los instrumentos del Estado para coartar a un ciudadano, se está violando la Constitución. Y yo lo único que digo es, señor presidente, detenga esa actitud y personalmente le pido que me respete, no como una concesión, merezco respeto. Y escarmentado como estoy, como el presidente Danilo Medina hizo un juramento existencial más alto y más profundo que su propio juramento como presidente de la República, cuando al ser electo fue a La Vega y juró ante la tumba de su padre ideológico, el profesor Juan Bosch, juró seguir todos los pasos.
Y en función de eso, yo digo, caramba, se proclama adhesión a Bosch de palabra, pero no en los hechos. Cuando Bosch tomó posesión el 27 de febrero del año 1963, dijo: no vengo a gobernar con amigos contra enemigos, sino con todos los dominicanos para bienestar de todos los dominicanos. Y concluyó diciendo: mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, las libertades no perecerán. Y el lunes de esta semana y el martes de esta semana perecieron las libertades. ¿Cómo así? ¿Qué pasó Le quitaron, lunes y martes? El lunes se publicó algo que quería ofenderme, inspirado en el Palacio Nacional, y el martes se publicó en todas las páginas. Se decían que usted no había entendido el informe, que lo había leído y no lo que haya dicho es algo de que eso no me irrespeta. Se irrespetan los que inspiraron el informe y quienes lo escribieron. Y es el reporte, es un artículo del economista Andy Dawarre que hablaba del problema de la lectura comprensiva, de que muchos leen pero no entienden, aún dominicanos que han estudiado en universidades extranjeras. Sí, mire. Y hace un detalle ahí de neto por bruto mire, hay una cosa importante. Pocas veces me he sentido yo tan satisfecho de mi comportamiento como el lunes y el martes. Solamente yo lo equiparo a la época en que Leonel Almonte utilizaba La Noticia y su canal de televisión 11 para tratar de denostarme. Esos ataques de ahora y los de antes me revelan que yo estoy con la verdad y con la honestidad. Entonces, a eso yo no le pongo atención. Sin embargo, quiero decir lo siguiente con Juan Bosch. La polémica de Bosch con el reverendo Láutico García circuló alrededor de un artículo llamado Gobierno y Agitación. Ese artículo dice: gobernar es ordenar, agitar es confundir. El que gobierna regula. Ordena. Y dijo regula. Y luego dijo: el que agita confunde. Y hablaba Bosch más adelante de Lenin, que fue el arquetipo del revolucionario que supo gobernar porque tomó el poder y lo mantuvo. Y también ponía como contrapartida Robespierre, el arquetipo del revolucionario que agitó desde el poder. Creó confusión y fue degollado por la misma guillotina que él estableció. No pueden soltarse en este momento la agitación desde el gobierno, porque si tratan de irrespetar a ciudadanos, comenzará todo el mundo a irrespetar a otros y llegará eso también hasta la figura del propio presidente de la República. Y para concluir con el planteamiento de Bosch, Bosch llegó aquí al país el 20 de octubre del 61 y soltó un plegable que se llamaba: hay que matar el miedo. Hay que matar el miedo. Los seguidores proclamados de Bosch hoy día parece que leen mal. Entienden que hay que meter miedo. Que hay que meter miedo. Y concluye Bosch ese artículo diciendo, parodiando a José Martí: gloria de América, gloria de Cuba. Los dominicanos no podemos vivir como la hiena en la jaula, dándole vuelta al odio. Pasemos al informe. El informe tiene un pecado original. ¿Cuál es? Haber otorgado el contrato más voluminoso de toda la historia con un solo competidor. Con un solo competidor y con un competidor
que con 4 concurrentes, el ganador sacó una nota de 98, otro sacó una de 71, otro de 70 y otro de 60. Y el señor Isidoro Santana dijo, cuando yo doy clases y hay alguien que saca una nota muy alta y los demás se queman, o él se sabía el examen de antemano qué se iba a preguntar, o por otro lado el examen fue mal hecho. ¿Ese es el actual ministro de Economía? Ese es el actual. Entonces, hay 2 personas que honran esta nación dominicana. El ingeniero Ramón Flores e Isidoro Santana, que se negaron a formar parte de ese drama. ¿En condición de qué? Ellos eran partes de la licitación, del comité. Del comité. Y cuando vieron la trama, se retiraron. ¿Y qué resulta? Se adjudica eso con un solo competidor real y FTI. Porque los otros no calificaban porque sacaron mala Los nota. quemaron. Entonces, pero empresas de prestigio y de mucho más experiencia que el ganador. Dice la FTI. Sin embargo, basado en nuestra experiencia, FTI opina que aunque no era un requisito, el comité de licitación podía haber otorgado la posibilidad a los otros licitadores de reevaluar sus propuestas técnicas de manera de no concluir con un solo licitador para ser considerado para la evaluación de la oferta económica. Ese es el pecado original. Ese es el pecado original de Punta Catalina. Y resulta que ahora hay una situación especial. Y antes de que venga otro escarmiento, y que venga un escarmiento físico. ¿Cómo es? Ok. Un escarmiento físico. ¿Usted teme que pueda ocurrir eso? Yo no puedo pensar por los demás. Antes de que aparezca un escarmiento físico, yo debo decir que parte de lo que se escribió para tratar de adentrarme fue una verdad que está ante Dios y ante los hombres. El responsable político de Punta Catalina se llama Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué? Porque eso nunca estuvo en el plan de gobierno, nunca estuvo un pronunciamiento, nunca estuvo un discurso. ¿Cómo surge Punta Catalina? Punta Catalina es la sorpresa de una visita. En la transición, el presidente va a Brasil y viene con ese regalo, una planta de carbón. Y yo le dije, incluso a una persona que estuvo con la presidenta Rousseff, Brasil no puede ser líder de un proyecto así, porque el BNDES financia bienes y servicios de origen brasileño y Brasil no produce esas calderas ni produce las generadoras. No puede. Pero la cosa siguió adelante y ya tomando posesión. Pero ingeniero, perdóneme, desde el gobierno del Leonel Fernández, ¿se había prometido la construcción de una planta? Hubo licitaciones para comprar energía, no para comprar plantas. El gobierno de Leonel Fernández, en su primer periodo, antes de la participación en la capitalización, el gobierno cometió el error de comprar 2 plantas en el año 97, 98, que luego hubo que venderlas y que eso provocó en aquella época renuncias de directores. Entonces, el tema básico es que había una licitación montada para comprar energía, kilovatios hora, no para comprar equipos, no para que el gobierno fuera propietario. Y ese es el asunto, un proyecto que pudo haber sido apropiado se convierte en impertinente por el tipo de propietario. Pero ¿y por qué? Porque son 2 gobiernos y si esta gestión entendía que lo que procedía era la construcción de las plantas y no la compra de energía, ¿cuál es el pecado? ¿Sabe cuál es el pecado? Veamos el plan de alimentación escolar. Cosa maravillosa, alimentar a nuestros niños. ¿Por qué el gobierno tiene que montar una pasteurizadora para producir leche?
¿Por qué el gobierno tiene que poner una quesería? ¿Por qué el gobierno tiene que poner una embutidora para vender, para suplir los alimentos? Es decir, en el principio usted es opuesto a la construcción de la planta por el gobierno. El propietario que va en contra de la filosofía desde el año 90, en todo el periodo de la capitalización, no ha habido ni una planta de propiedad estatal. Este es lo que rompe el esquema. Pero entonces usted está opuesto desde el principio. No, yo estoy opuesto desde el principio. Mire, señorita, mire, señora. Digo yo, no sé. Mire, la política de desarrollo expresada por el presidente Danilo Medina en su programa de gobierno es: se van a instalar 1.500 megavatios de energía de bajo costo por parte del sector privado. No es una cosa mía, fue una posición de Estado desde el primer gobierno. Programa. Desde el primer gobierno del PLD se respetó eso, desde el año 96. Entonces, se inventa eso. Era posible que el presidente tuviese un as en la manga, como decir: yo voy a comprar una planta y va a ser la planta más eficiente del mundo porque yo tengo a un Roberto Casá de electricidad para que maneje eso. Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo ha ocurrido, se ha presentado la destitución de Jerjes Jiménez, conocido como Rubén Villara. Lo destituyeron como administrador de Punta Catalina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabe lo que ha ocurrido? Usted leyó el periódico hoy. Usted vio que Odebrecht está pidiendo 700 millones de dólares adicionales. Eso yo lo había predicho y sin ánimo de dar clasecitas. En su comunicación lo dice. Pero claro, entonces, sin ánimo de dar clasecitas, yo hace 50 años comencé a ser profesor de preparación y evaluación de proyectos. Egresado de la universidad, con honores, de la universidad más prestigiosa de América Latina, con maestría en Inglaterra. Y les dije a un amigo: ese proyecto va a ser una desgracia, porque han firmado un contrato que no es un contrato LSTK. LSTK es Lump Sum Turkey. Han firmado un contrato que no es de suma fija, llave en mano. Entonces, aunque la comisión pide... ¿Se puede disparar? No, la comisión dice que no se pague más de los 1.495, pero el contrato dice reclamos del contratista, y mi informe decía, en enero del año 2017, el representante de Odebrecht dice: estamos documentando los retrasos para exigir pago, y lo dijo el señor Manuel Estrella textualmente: ya yo he solicitado entre 20 y 40 millones. Entonces, hoy viene el asunto de los 700 millones adicionales, y tengo que rendir un tributo, a pesar de la condición en que se encuentra como encartado, a Bernardo Castellanos, que fue la primera persona que dijo que Punta Catalina iba a costar más de 3.000 millones. Ingeniero, vamos a hacer una breve pausa comercial, porque me interesa también el tema de los costos. Perfecto. Porque lo de la licitación lo tratamos, Perfecto. pero el tema de los costos es importante. Perfecto. Volvemos en unos minutos, amables televidentes, con el ingeniero Eulogio Santaella. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Eulogio Santaella. Él es un prestigioso consultor dominicano y estamos hablando de un tema muy importante que ha acaparado la atención de la República Dominicana por la vinculación con Odebrecht y en otros países, pero en este caso con relación a Punta Catalina, una obra cuya licitación la ganó justamente esta empresa cuestionada, y que hubo una comisión designada por el Poder Ejecutivo que rindió un informe, y con relación a ese informe el ingeniero Santaella tiene algunas observaciones importantes, puntuales, sobre todo el tema de los costos. ¿En qué consisten sus argumentos, ingeniero? Mire, yo antes de entrar en hablar de los costos, voy a hablar de otra parte del entorno. Aquí, en el ambiente de intolerancia que existe, se ha querido redituar aquel modelo modificado
que lo pronunció el presidente Fernández, pero quién sabe todo el mundo quién fue que lo ejecutó y fue el inspirador de esa idea. Pagar para no pegar. Pero ese pagar para no pegar se evolucionó y se le quitó el término no. Pagar para pegar. Le han pagado a alguien para tratar de pegarme. Y cuando creían que me habían adocenado, que me habían escarmentado, recibí una llamada de un amigo entrañable, y me dijo: ingeniero, en la CDE, Rubén Bichara quiere hablar con usted. Como aprecio tanto a ese amigo, no le dije lo de Paxi Andión. Se equivocaron de tienda, porque aquí nada está en venta. Cuando yo me negué a asistir, ahí vino el primer golpe. ¿Cuál fue? El libelo pagado por el Palacio Nacional, el foro público desplegado en todos los lugares. Entonces, con eso se veía la trama. Se estaba dando lo que yo había predicho de los sobrecostos. Y ante ese hecho, querían montar la reedición de convertir el lado oscuro de Punta Catalina en el lado claro de Punta Catalina, como había ocurrido ya con el lado oscuro de Sunlan, que se convirtió en el lado claro de Sunlan. Entonces, yo no accedí a eso, pero debo señalar lo siguiente. Con mucha antelación compartí mensajes electrónicos con amigos cuyos contactos llegaban al Palacio Nacional. Y yo decía, hace 2 años, el veedor de la obra debe ser el presidente Danilo Medina para evitar los sobrecostos. Entonces, hoy tenemos lo que yo predije, los sobrecostos. Ahí anda gente haciendo... Perdón, pero supuestamente hubo una declaración justamente del ingeniero Bichara, del señor Bichara, en el sentido de que el presidente se opuso a sobrecostos y dijo que en su momento de la negociación, que si no le descontaban un X%, que no recuerdo si era un 15, un 5 o un 10, no se firmó. 95 millones, vamos a ver qué pasa con los 700 de ahora, y no solamente eso, lo que decía Bernardo, que costaría, Bernardo Castellano, 3.000 millones, eso va a quedar corto, porque están estos 700 y están los costos financieros. Los costos financieros que solamente en un financiamiento de 550 millones se le cargó como parte del seguro de crédito el 15%, 82.5 millones, y el país firmó por 632.5 cuando iba a recibir solamente 550. Y en el primer desembolso de los 200 se cobraron 82.5 y llegaron aquí 117.5. Y ya no va a llegar más porque el préstamo lo pararon. Yo creo que llegará. El gobierno puede emitir, el gobierno puede emitir, el gobierno puede emitir. Pero el tema es, yo decía en mi informe, vamos a ver de quién es el error. Vamos a ver de quién. Si es manejo burdo, torpe del proyecto por parte de la CDE, o es ineficiencia del constructor. ¿Y qué digo yo? Al final, ¿quién tiene? Mire, ¿cuál de los dos tiene la yo carga? solamente, ¿y cómo tú evaluarías ese proyecto? Me dijo un amigo, yo digo, mira, ese proyecto lo define Marx, no Carlos, sino Groucho Marx, que dice, la política es identificar un problema, hacer un diagnóstico falso y administrar una medicina equivocada. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo va a ser? Claro, es que mire, le interrumpo de manera del derecho del entrevistado, abusando de ustedes. Es que la República Dominicana, por cada
kilovatio hora que recibe la CDE, se pierden a veces 35, a veces 31. Si usted tiene una hemorragia y usted está en cuidado intensivo, hay que suturar la herida y no insistir en mantenerle puramente con transfusiones. Entonces, se descuidó el asunto de las pérdidas de la distribución. El presidente se comprometió a reducir de 35 a 25 en 4 años y redujo de 35 a 31, 1 punto por año. Entonces, en su nuevo discurso del 27, dice, voy a reducir las pérdidas 3 puntos por año, pero si usted no ha sido capaz solamente de rebajar 1 por año. Y hoy viene otro caso. Mire, a veces se entiende que somos una nación de borregos. Ayer se anuncia La Visita. La Visita es una película laureada de Fellini, con Anita Ekberg y con Anthony Quinn. Se anuncia una visita de unos inversionistas que fueron al Palacio. No lo anuncia el Palacio, no lo anuncia el jefe de prensa, no lo anuncia el presidente de la República, no aparece una foto para indicar que el proyecto está vivo. A los dominicanos el gobierno puede lograr, y a veces lo logra, engatusarnos. Pero los inversionistas no se engatusan, no se engatusan. Y miren, yo no quiero irme de acá sin presentar esto. ¿Qué es eso? Esa es una... Vamos a ponerlo bien, eso es, présteme. me lo devuelve para leerlo. Sí, claro. Eso está en la página web del Palacio Nacional y es el fruto de una reunión sostenida en noviembre del 2012 en Cádiz, que fue uno de los primeros viajes del presidente Medina cuando ya estaba en el poder, en donde se celebraban los 200 años de la promulgación de la... Ahí está en pantalla de la Constitución de España. Entonces, la señora Rousseff había ofrecido en julio el apoyo para la planta de carbón, pero cuando la Cancillería y la parte técnica de Brasil le dice, usted va para Cádiz, se va a tener una reunión bilateral con el presidente Medina, sí. Entonces, aquí está en un comunicado conjunto de ambos gobiernos y puesto en la página web del presidente de la República, dice, Rousseff propuso su abierta y decidida colaboración para que la nación caribeña explore posibilidades en las áreas de la generación hidráulica, eólica, solar, etanol y otras opciones en las que Brasil ha desarrollado avanzadas tecnologías. Repito, generación hidráulica, generación eólica, generación solar, etanol. Cuando yo vi esto, se lo mandé como a 20 amigos. Digo, no habla de termoeléctricas. Ella le quitó el apoyo a la planta de carbón, oficialmente. ¿Cómo resurge la planta de carbón? En enero del 13, que viene el expresidente Lula con una serie de charlas pagadas oficialmente por Odebrecht, y en ese mismo periplo, el presidente Lula habló de que 4 años era muy poco. Yo realmente quisiera que no me irrespete el gobierno, que se violan los derechos de un ciudadano que ha actuado con seriedad y que cuando difunden esas cosas y que creen que me meten miedo, llegaron a apostar así yo iba a tener el valor de venir aquí. Y yo digo, bueno, miedo tenemos todo, el miedo es instintivo, el valor es racional. Y como decía Hemingway, el coraje, el valor
es mantener la gracia en medio del riesgo, en medio del peligro. Por eso era él un admirador de la tauromaquia. Lo que yo quiero es que los dominicanos podamos vivir en paz social y armonía productiva. Ingeniero, Gracias. muchísimas gracias. Nos quedaron temas. Yo creo que yo voy a volver a invitarlo. Porque es que Ya hechas las introducciones. Nos queda la parte de No, los yo costos. quiero. Llámeme cuando usted desee. muy pronto lo voy a llamar. Muy honrado. Gracias. Muy honrado, Muchas muy gracias. honrado. Nos despedimos de aquí, Jacqueline Morel, porque el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero recordarle que esta entrevista estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube, Telematutino CRN, pero también va a estar en la página web del periódico hoy.com.do. Bueno, señores, como siempre, agradeciéndoles su atención e invitándoles a que continúen con Telesistema Dominicano porque tiene la mejor programación de la televisión nacional. Disfruten el día y será hasta mañana, Dios mediante. Les voy a